Esta es una historia que mi madre me contó de su infancia, la he puesto con mis propias palabras, pero no he cambiado ninguno de los detalles o acontecimientos. Los recuerdos son extraños. Cada vez que reflexionas sobre uno, lo distorsionas un poco, y después de años tus recuerdos se convierten en una versión desfigurada de lo que realmente sucedió. A menudo me pregunto lo diferente que fue mi infancia, en comparación con cómo la recuerdo. ¿Cuántos detalles he cambiado? ¿Cuántas cosas que recuerdo pueden no haber sucedido en absoluto? Acepto plenamente que no todo es como creo que fue. Pero, hay un recuerdo que me persigue con pinceladas vívidas y precisas. Es curioso que los recuerdos que prefieres olvidar, sean los que se niegan a perder su claridad. El recuerdo al que me refiero tiene lugar en octubre de 1986, a las afueras de Dallas, Texas. Aún recuerdo el vestido que llevaba, amarillo con lunares blancos, de manga larga, y que me llegaba hasta los tobillos, por exigencia religiosa de mis padres. Odiaba ese vestido, pero a los 11 años, mis padres aún no me creían capaz de elegir el atuendo apropiado para mí. Lo odiaba porque me costaba moverme con él, mi madre lo había confeccionado ella misma, y me quedaba bastante ajustado de medio muslo para abajo. Mi hermana, que era un poco mayor que yo, acababa de obtener su permiso para conducir, y quería salir con el auto. Nuestra madre le dijo que podía, siempre y cuando me llevara con ella. Aceptó, tomó las llaves y nos fuimos. Salimos alrededor de las 6, ya estaba anocheciendo, pero mi hermana, que todavía se sentía un poco incómoda al volante, quería conducir por la tarde para tener menos tráfico. También nos ceñimos a calles y carreteras secundarias, hasta que llegamos a un tramo de autopista relativamente desolado. Llevábamos una hora conduciendo, escuchando la radio y disfrutando por primera vez de la libertad. Íbamos y veníamos por los mismos 16 kilómetros de la carretera 80, a las afueras de Dallas. Ahora está un poco más transitada, pero entonces era solo un tramo de 16 kilómetros de árboles y vías de tren. Fue allí donde oímos un ruido en el motor, y las habilidades de conducción de mi hermana se hicieron evidentes, cuando el auto avanzó unos pocos cientos de metros antes de morir, y rodar hasta detenerse. Nos habíamos quedado sin gasolina, y la gasolinera más cercana estaba unos kilómetros más atrás. Era antes de que existieran los teléfonos móviles, así que lo único que podíamos hacer, era sacar el bidón del maletero, y volver andando a la gasolinera. ¿Recuerdas aquel vestido de lunares tan mal confeccionado? Aquí es donde entra en juego. Después de unos 100 metros, no valía la pena para mí cojear detrás de mi hermana durante varios kilómetros, por lo que me dio las llaves, y me dijo que la esperara en el auto. Volví al auto, cerré todas las puertas, y miré por la ventanilla trasera hasta que mi hermana se perdió de vista. Yo era una niña muy tímida y fácil de asustar, y la oscuridad no tardó en infiltrarse en mi psique. No había farolas, y no había visto ningún auto desde que mi hermana se marchó. La única luz era la de la luna, que estaba lo bastante llena, como para que pudiera ver la espesa arboleda a unos 30 metros de la carretera. Después de lo que me pareció una eternidad a solas en la oscuridad, mi miedo y mis nervios empezaron a crisparse de verdad. El silencio era total, ni siquiera los grillos cantaban. Me di cuenta de lo desconcertantemente silencioso que era, quería que terminara pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiera terminarlo. Así que me quedé petrificada, casi esperando oír los susurros del hombre del saco en el viento en cualquier momento. Lo único que se me ocurrió hacer fue intentar dormir, y con un poco de suerte, cuando despertara mi hermana ya estaría de vuelta. Recosté el asiento, cerré los ojos, e intenté por todos los medios alejar al hombre del saco de mi mente. Pasaron unos 15 minutos más, mientras giraba de un lado a otro, intentando encontrar una postura medianamente cómoda. En medio de esta agitación, una sensación inquietante me recorrió la espina dorsal, la sensación de que no estaba sola, era una sensación de temor inquebrantable de que me estaban observando. Estaba acostada de lado frente al volante, mirando hacia el suelo, de espaldas a la ventanilla del copiloto, con los ojos fuertemente cerrados. Tenía miedo de abrirlos, miedo de lo que no podía ver, o de lo que pudiera ver. Respiré hondo, conté hasta 3 y abrí los ojos. No había nada. Volví a respirar y rápidamente desplacé la mirada hacia la ventanilla del conductor. Exhalé al ver que allí tampoco había nada. «Está todo bien», me dije a mí misma. Me quedé sentada con los ojos muy abiertos, y la mirada fija en el volante durante unos 10 minutos más.
Fue entonces cuando, de repente, me invadió una sensación de terror paralizante, y la voz de mi cabeza empezó a repetirme: no te des la vuelta, no te des la vuelta. Mi corazón empezó a acelerarse en el pecho, mi cuerpo se puso rígido, y mis extremidades se sintieron muy pesadas, ya que un pánico interior había empezado a apoderarse de mí. Intenté decirme a mí misma que todo estaba en mi cabeza, que no había nada fuera de mi ventanilla, que solo me estaba alterando. Pero, para mi horror, una sombra se desplazó del asiento del conductor, seguida de 3 golpecitos en el cristal detrás de mí. Esa sombra había estado cubriendo el asiento desde antes de que yo abriera los ojos, ya que apenas había parpadeado desde que los abrí. Eso significa que lo que estaba afuera del auto había estado allí de pie, observándome. Mientras este aterrador pensamiento corría por mi cabeza, hubo 3 golpecitos más fuertes esta vez. Supe que ya no podía seguir ignorándolos. Me armé de todo el valor que pude, y me giré al encuentro del golpeador. «Hola», susurré nerviosamente, mientras mis ojos intentaban enfocar la figura que había al otro lado de la ventanilla. «Eres muy joven para estar aquí sola. ¿Dónde están tus padres?». Su voz era grave y tenía un tono autoritario. Mientras hablaba, un escalofrío me recorrió la espalda, y de repente, el aire me pareció frío y la noche, siniestra. El hombre era anormalmente alto, la parte superior de la ventanilla estaba muy por debajo de la línea del pecho. Tenía las manos muy vasculares y los dedos largos y delgados. Cuando mi vista trató de enfocar, inclinó su enorme y esbelta figura lo suficiente para mirar por la ventanilla. Estaba bien afeitado, lo que revelaba unas mejillas y unas cuencas oculares extremadamente hundidas. Sus ojos estaban desorbitados, y parecían demasiado grandes para su cara, y aunque podría haber sido solo la noche, juraría que estaban completamente negros. «Jovencita, te he preguntado dónde están tus padres». «Estoy con mi hermana». Me interrumpió y sacó una linterna iluminando el auto. «No te entiendo, voy a tener que pedirte que bajes la ventanilla». «No pasa nada, soy policía». La luz ambiental de la linterna me permitió ver que en efecto, llevaba uniforme de policía y sentí un breve alivio. Bajé la ventanilla, y hablé un poco más alto. «Estoy con mi hermana, nos quedamos sin gasolina, y fue a repostar. No pude ir con ella porque no puedo andar con este vestido». Una ligera sonrisa apareció en su cara. «Entonces estás aquí sola», dijo casi con regocijo. «Solo hasta que mi hermana regrese». «¿Y cuándo volverá?». «La estación más cercana está a unos kilómetros, podría tardar». Su tono parecía el de un depredador jugando con su presa. Mi alivio empezaba a disiparse, a medida que regresaba la sensación familiar de temor inminente. «No lo sé, supongo que lleva fuera un par de horas». «Te diré algo. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos ir a buscar a tu hermana, y no tendrás que caminar. ¿Qué te parece?». De repente me di cuenta de que hace como 20 minutos que no veía ningún auto en ninguna dirección. Me volví para mirar por la ventanilla trasera, y empecé a temblar al confirmar que en efecto, no había ningún auto a la vista en ninguna dirección. «¿Dónde está tu auto de policía?», pregunté casi titubeando. «Allí mismo, justo entre los árboles», señaló la arboleda a lo lejos. «Creo que debería esperar aquí, a que vuelva mi hermana, no debería tardar mucho». «Hay un toque de queda, y si no te llevo a casa tendré que arrestarte. Y a tus padres no les gustaría que te arresten». Ahora un nuevo miedo entró en mi cerebro de 11 años, el miedo a ser arrestada. Pero mis instintos me dijeron que no saliera. «Lo siento, señor», dije subiendo la ventanilla, realmente debería esperar a mi hermana. Cuando la ventanilla estaba a unos centímetros de cerrarse, metió los dedos intentando detenerme, y acabé aplastándolos entre la puerta y el cristal. Chilló de dolor retirando la mano. «Pequeña tonta, me has destrozado los dedos». «Lo siento», dije a través de la ventanilla ahora cerrada, retrocediendo en mi asiento lo más lejos que pude de la puerta. Empezó a tirar violentamente de la manilla de la puerta, y a sacudir el auto de un lado a otro. «Abre la maldita puerta. Niña tonta, ¿sabes cuánto tiempo irás a la cárcel por resistirte al arresto?». Sacó algo que parecía un bastón, y empezó a golpear el techo del auto y la ventanilla. «Abre la maldita puerta o la rompo. Si no la abres ahora mismo, esto va a ser mucho peor para ti».
Volvió a golpear la ventanilla, y una telaraña de grietas surgió del lugar donde había golpeado el bastón. Ahora sabía que era solo cuestión de tiempo para que entrara, y temía que cumpliera su promesa de empeorarlo. Muy bien. Dije entre sollozos frenéticos, sin darme cuenta de que había empezado a llorar. Sal del vehículo y sígueme hasta mi auto. Dijo de repente completamente calmado. Sí, señor. Subí la ventanilla y salí del auto. Por aquí. Me dijo. Temblores recorrieron mi cuerpo, mientras lentamente comenzaba a seguir al hombre. Sabía que algo no iba bien, y lo único que podía pensar era que me estaba conduciendo a algo indescriptible, detrás de aquellos árboles. Quería correr, pero con mi vestido no llegaría lejos, antes de que me atrapara. ¿Y a dónde iría aunque pudiera? Estábamos a medio camino de la línea de árboles, a 12 metros de distancia, cuando las luces de unos faros iluminaron el campo en el que nos encontrábamos. Rápido. Gruñó, agarrándome del brazo y tirando de mí a paso acelerado. Estábamos a 3 o 4 metros de los árboles, cuando empezaron los gritos. Los faros nos iluminaban directamente, cuando varias voces, todas femeninas, empezaron a gritar en nuestra dirección. Aléjate de ese maldito hombre, pequeña. Ese hombre no es un policía, es un hombre malo. Déjala ir, demonio. Ven aquí con nosotras, y aléjate de él. Empezaron a gritar, hasta que el hombre me soltó y corrió hacia los árboles. Corre tan rápido como puedas, antes de que vuelva el hombre malo. Así que corrí, tan fuerte como pude, rasgando mi vestido en el proceso. Dos mujeres cubiertas hasta los muslos, estaban de pie ante las puertas laterales abiertas, de una vieja furgoneta blanca de alguna iglesia. Sube deprisa. Me instaron. Entré de un salto, y caí en los brazos de otra mujer, mientras oía cómo se cerraban las puertas tras de mí. Había 6 señoras dentro de la furgoneta, todas mujeres mayores y corpulentas. Ahora estás a salvo, pequeña. No dejaremos que el hombre malo te haga daño. Me aseguró una de ellas. Mi hermana, tengo que esperar a mi hermana. Dije entre lágrimas. Esperaremos aquí contigo, cariño, y mantendremos alejado al hombre malo. Me aseguró otra de ellas. De vez en cuando empezaban a gritarme que no mirara por la ventana, y me estrechaban contra su pecho para protegerme los ojos. Pero mi curiosidad pudo más, y me asomé en contra de mi buen juicio, apartando los ojos de la mujer que me sujetaba. Lo que vi, aún me persigue en mis pesadillas. Era el hombre, ahora completamente desnudo, corriendo a 4 patas dentro y fuera de los árboles, y a través del campo que nos separaba. Parecía moverse a velocidades inhumanas, y sus largas extremidades se articulaban de un modo casi antinatural. A veces se acercaba hasta unos metros de la furgoneta, y emitía los gruñidos guturales más inquietantes. Las señoras intentaban distraerme cantando canciones infantiles e himnos evangélicos. Y cada vez que se acercaba demasiado, bajaban las ventanillas y le gritaban. Desaparecía y reaparecía, hasta que por fin apareció mi hermana, lata de gasolina en mano en la carretera, detrás de nosotras. Le conté a mi hermana lo que había pasado, y me dijo que le había entrado el peor presentimiento, y que había estado corriendo todo el camino de vuelta. Las señoras nos rodearon, formando un gran círculo alrededor del auto, mientras mi hermana lo llenaba de gasolina. El hombre estaba de pie a 3 metros de la línea de árboles, con la ropa puesta, observándonos todo el tiempo, miraba, y nunca hablaba mientras le gritaban, que no se acercara más. Cuando por fin arrancó el auto, las señoras dijeron que nos seguirían para asegurarse de que llegáramos a casa. Avanzamos medio kilómetro, e hicimos un giro en U para regresar, y al cruzar por delante del lugar donde nos habíamos quedado tiradas, el hombre estaba a 4 patas completamente desnudo de nuevo, olisqueando la acera donde estaba el auto. La vieja furgoneta de la iglesia estuvo detrás de nosotras casi todo el camino de vuelta a casa, y no le quité los ojos de encima. Temía que de alguna manera el hombre malo nos atrapara si no estaban allí. Pero al girar en nuestra calle las perdí de vista, y no giraron detrás de nosotras, ni vi pasar un solo vehículo por la calle transversal. Tal vez se dieron la vuelta, pensé en ese momento. Mi madre nos esperaba en el porche cuando llegamos. Era evidente que había estado llorando. Dijo que tenía la horrible sensación de que me había pasado algo malo. Le conté todo lo que había pasado y llamó a la policía, que vino a casa a tomar mi declaración.
Pensé que sería la última vez que tendría que oír hablar del hombre malo, pero, por desgracia, un par de meses más tarde, vi en las noticias que una chica había desaparecido de un parque cercano a la zona, donde se había averiado nuestro auto, y que los testigos decían que la última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre alto y larguirucho, que llevaba uniforme de policía. A veces recuerdo aquella noche, y me estremezco al pensar en el hombre malo. Otras veces pienso en las mujeres de la furgoneta, en cómo aparecieron justo a tiempo, y cómo desaparecieron sin dejar rastro. Me pregunté entonces y me pregunto ahora, si tal vez eran ángeles.